Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotras. Yo soy Julia Didrickson y como ya saben, este es un espacio feminista de Mexiquense TV, así que sí o sí vamos a hablar del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, porque es un día importante para el movimiento feminista y para ello tenemos como invitada a Janet Estrada. Bienvenida, Janet. Muchas gracias por la invitación, Julia. No, es un gusto. Janet es comunicadora en Todo en Contra e integrante de Mujeres Organizadas México. Pues bienvenida. Quiero comenzar diciéndole a los y las televidentes que existen muchas formas de vivir, de percibir el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y me parece que se debe a que cada una milita dentro de un feminismo distinto, pero también hay quienes no están dentro de los feminismos, quienes no se identifican con los feminismos y ellos y ellas también van a tener una visión distinta de este día, porque sabemos que también hay muchos mitos, hay mucho estigma y entonces quiero que empecemos definiendo qué es el feminismo, qué son los feminismos así en plural, para irnos ya adentrando al tema del Día Internacional de las Mujeres. Jan. Sí, pues mira, justo como lo acabas de decir, yo creo que no existe un solo feminismo, hay varios feminismos, pero yo creo que en donde convergen todos los feminismos es que buscan la emancipación de las mujeres, la autonomía de las mujeres, la libertad de las mujeres y sobre todo que tengamos acceso pues a la garantía de todos nuestros derechos y a una vida libre de violencia. Sobre todo, sí. Y también existen distintas demandas en cada uno de los feminismos, desde donde nos posicionemos, pero antes de hablar de estas demandas tan importantes en nuestros tiempos en contextos de tanta violencia y tanta desigualdad, quiero que hablemos del origen del 8M y qué significa el 8M, pero primero un poco del origen para que vayamos agarrando terreno. Pues mira, el 8 de marzo en realidad surge, tiene unos orígenes muy revolucionarios, surge pues en la segunda conferencia de mujeres socialistas en la URSS. Tenía como objetivo precisamente que las mujeres buscaran, pelearan por sus derechos y que sobre todo que tuvieran una participación política en este movimiento que era la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, hubo muchas luchas en diferentes partes del mundo y también en Estados Unidos las mujeres, las trabajadoras fueron quienes impulsaron este movimiento precisamente para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Estamos hablando de 1908, 1911, en donde las condiciones laborales de las mujeres eran muy precarias, trabajaban más de 8 horas, no tenían acceso a lo que pues hoy deberíamos tener, que es un contrato de trabajo, seguridad, ¿no? Al trabajar, recordemos que muchas de estas trabajadoras eran trabajadoras de empresas textiles, eran obreras, ¿no? Entonces sus condiciones eran muy complicadas y a partir de eso pues surge esta necesidad de decir, bueno, las mujeres necesitamos participar en la política, las mujeres necesitamos ser reconocidas, las mujeres necesitamos también votar, ¿no? Claro. Porque formamos parte de esta sociedad. Entonces, un poco así surge el 8 de marzo y a mí me parece súper importante que no olvidemos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No solamente es el Día de la Mujer, ¿no? Es el Día de la Mujer Trabajadora. Recordando esta historia, es muy importante hacer ese ejercicio de memoria, porque creo que hoy en día todavía vivimos en un contexto en el que no todos los derechos están garantizados, ¿no? Sí. Y que a partir precisamente de esa violencia económica que sufrimos las mujeres, se derivan otras violencias, como la violencia física, la violencia psicológica, de donde es muy difícil para las mujeres salir, ¿no? Entonces, vamos como uniendo estas violencias y creo que por eso es muy importante recordar ese carácter del 8M. Y me encanta que nombres que el 8M es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, porque se le ha ido perdiendo este apellido de trabajadoras. Efectivamente fue Clara Zetkin, una socialista alemana, quien dio todas las bases para proponer que el 8M fuera un día para las mujeres, para la lucha de las mujeres obreras,
pero de forma internacional, ¿no? Como el socialismo que no solo se centra en un país, sino que quiere que la lucha sea de forma internacional y por eso se instauró el 8M, aunque con distinto calendario en la URSS y ya después cada una lo fue adaptando. Después la ONU ya lo hizo como oficial, ¿no? Como los organismos internacionales tienen que oficializar días que pertenecen a otras luchas. Y bueno, pero a mí me encanta que nos digas y que la gente sepa que efectivamente, uno, los feminismos vienen desde la izquierda y dos, vienen de las mujeres trabajadoras, porque sabemos que, bueno, también había feministas burguesas que buscaban obtener sus derechos, pero como igualándose a los hombres, es Claro. decir, no había una consideración hacia mujeres racializadas, hacia mujeres empobrecidas. Entonces era un nicho que pedían el voto para tener los mismos derechos, pero no se contemplaban por todos. Así que la lucha feminista socialista ha sido muy importante en la historia de los feminismos, pero también ha habido intenciones de invisibilizar, que justamente es un proyecto que nació desde el socialismo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que geopolíticamente es muy complejo y hay mucho rechazo hacia proyectos de izquierda que no vayan en conjunto al capitalismo. Así que hay un mito que no tiene ningún registro histórico, que es el de que se quemó una fábrica de mujeres textiles en Nueva York y entonces se supone que las telas que habían ahí eran moradas y que por eso el morado es el color de los feminismos, pero es un mito porque, bueno, hice gran investigación y no hay hechos que lo corroboren. Entonces también pensar cómo está esta intención de dejar afuera el verdadero origen. Claro, sí, pues al final creo que justo eso es lo que de pronto hacen algunos feminismos institucionales y feminismos blancos. Cuando hablamos de feminismos blancos, pues nos referimos como a estos feminismos de mujeres que tienen demasiados privilegios y que principalmente son privilegios económicos, a quienes no les interesa mucho que precisamente sean recordar esa parte histórica, ¿no? Porque cuando hablamos también del feminismo socialista, del feminismo decolonial, de los feminismos negros, tenemos que pensar en que las mujeres que militan estos feminismos no están pensando únicamente en un movimiento de mujeres, ¿no? Sino en un movimiento que incluya la emancipación de sus derechos, pero también la emancipación de su comunidad y de su pueblo, ¿no? Entonces, precisamente estos feminismos blancos, de mujeres, digamos, con privilegios económicos, pues intentan un poco borrar esta historia, ¿no? Porque creo que también hay un rechazo hacia que haya hombres, varones que participen en estos movimientos. Ya ha habido muchísimas críticas principalmente de los feminismos negros que decían, bueno, es que un hombre negro, por ejemplo, no tiene el mismo privilegio que una mujer blanca, ¿no? No los podemos poner, no podemos nosotras mismas como mujeres negras competir con nuestros compañeros negros porque sabemos que también son víctimas de violencias como el racismo. Entonces, a mí me parece súper importante decir eso, ¿no? Recobrar este carácter revolucionario, este carácter socialista, este carácter emancipatorio de una clase al que nos invita el 8 de marzo. Excelente esto que nos comentas de los varones, porque no sé, también pienso en las mujeres organizadas zapatistas, o sea, no piensan desde el separatismo, ¿no? No piensan en solo organizarse ellas y transformar solamente sus realidades, sino, claro, es transformar las realidades de la comunidad. Ahora, también decimos que el patriarcado, este sistema de opresión sobre los cuerpos de las mujeres histórico, no actúa solo. También está el capitalismo, que no solamente es un sistema económico, sino también es un sistema cultural que permea todos los ámbitos de la vida, pero también el sistema colonial, que venimos de una historia de colonización, invasión, que sigue presente, aunque pensemos que fue hace muchísimos años, todavía vemos una opresión colonial y un racismo brutal en nuestro país y en todo el continente. Pensar en estos tres elementos para continuar una lucha, sí, al lado de los varones,
sí desde los feminismos, pero también desde otros movimientos sociales. Pero bueno, regresándonos a los feminismos en sí, por ejemplo, ahora que vamos a salir a marchar en unos días, ¿qué demandas, sobre todo acá que tú eres de Toluca, qué demandas en el Valle de Toluca ves más presentes y ves que se van a expresar y manifestar más en la marcha? Pues mira, yo creo que una demanda súper importante hoy es alto a la violencia, ¿no? Cualquier tipo de violencia, la violencia institucional, la violencia machista, la violencia física, pero también algo que me parece muy importante que está rescatando este 8 de marzo es ir precisamente contra las guerras que estamos viviendo hoy, ¿no? Posicionar, o sea, un movimiento de mujeres que se posicione contra el genocidio, contra la guerra, contra el avance de la violencia derechista, ¿no? Que evidentemente tiene repercusiones en nuestras vidas como mujeres y en la vida de nuestras comunidades, aunque pareciera que eso está ocurriendo del otro lado del mundo. Claro, o sea, la información que leemos, que vemos, pues nos va poniendo en situaciones pues también de violencia, ¿no? Violencia psicológica, de miedo, de ansiedades, de cómo nos enfrentamos o qué hacemos hoy, ¿no? Desde aquí. Entonces, pues ese va a ser el carácter de la movilización en el Valle de Toluca, visibilizar la violencia contra las mujeres de todo tipo, pero también posicionarnos contra el genocidio, contra el fascismo y contra el capitalismo. Excelente, muy pertinente. Vámonos a un corte y regresamos en unos segundos. Regresamos a Nosotras, un programa feminista de Mexiquense Televisión, y nos encontramos con Janet Estrada. Estábamos hablando del 8M de este 2026 y me da curiosidad saber desde cuándo marchas, cómo fueron tus primeras experiencias de marchas y cuáles son tus expectativas de esta marcha, que además son las marchas feministas más grandes que hay. Pues yo marcho desde hace como 9 años, desde que empezó el boom del feminismo. Mi primera manifestación grande fue en Buenos Aires, siempre lo recuerdo con mucha emoción. Cuando me fui de intercambio, me impactó demasiado porque en México todavía no existía esa movilización de mujeres tan grande y desde ahí yo dije, bueno, cuando regrese a México quiero hacer algo con lo que yo aprendí y con lo que yo vi acá. Ha sido muy diversas todas las movilizaciones que a las que yo he salido y en las que he participado en el Valle de Toluca. Creo que esta movilización tiene una particularidad por el momento histórico que comentábamos hace un momento. A mí me gustaría rápidamente decir, o sea, creo que de pronto estas palabras como antifascismo, anticapitalismo, podrían ser palabras que no se entiendan o que sean muy complejas. Yo simplemente diría que creo que las mujeres tenemos que salir a marchar y para organizarnos políticamente, porque creo que todas en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestro día a día sentimos pues el miedo, ¿no? El miedo que nos rodea, la violencia, cualquier tipo de violencia. Entonces creo que eso ya debe ser como un incentivo para salir. Pero particularmente este 8 de marzo a mí también me gustaría posicionarme contra una violencia que es la violencia institucional, en donde ciertos partidos políticos han tomado las consignas del feminismo para apropiarse de ese feminismo, para llevar los discursos, las actividades, las tareas, porque creo que también mucho de lo que hacemos desde el activismo, la militancia, es la imaginación. Y nuestra imaginación, pienso, ha sido como cooptada por ciertos partidos políticos que quieren hacer pasar como suyas propuestas que han nacido desde nosotras, ¿no? Entonces a mí me gustaría este 8 de marzo posicionarme desde ese lugar y yo también invitaría a mis amigas, a mis compañeras, a que hagamos ese ejercicio de posicionarnos contra eso que es que nos están robando, ¿no? Nuestras ideas. Sí, también lo veo desde no solamente los partidos políticos, sino también desde el capitalismo y las grandes empresas, como desde este boom de los feminismos 2018, un poquito antes, donde vivimos la primavera violeta y vimos las calles repletas y cada vez más
morritas de 13, 14 años diciéndose feministas y morrillas de 18 años luchando por la despenalización del aborto, un verdadero boom. Entonces el capitalismo dijo, uy, aquí hay un gran mercado para apropiarnos y para poder lucrar con una lucha que debería luchar en contra del capitalismo, completamente. ¿Por qué del capitalismo? Porque el capitalismo es este sistema que explota, violenta, excluye los cuerpos, las vidas de las mujeres y de los hombres. Es un sistema que ha causado una desigualdad profunda y que, bueno, se mantiene a partir de la desigualdad económica. Entonces, sí, posicionarnos desde los feminismos. Yo, por ejemplo, me posiciono desde un feminismo de izquierda y un feminismo crítico, y entonces a mí me parece importante no solamente hacer las demandas de la violencia que sucede en nuestro país, sino de otros hechos que están sucediendo internacionalmente. Este 8M invito a que denunciemos el bloqueo que se está haciendo en territorio cubano, que Estados Unidos, por Marco Rubio y obviamente por Donald Trump y todo su equipo de fascistas, están realmente quitándole las esperanzas al pueblo cubano. Ya no hay electricidad en la mayoría de los territorios, los medicamentos están escaseando, mujeres embarazadas están en peligro porque no puedes parir en condiciones tan vulnerables, los hospitales ya no están teniendo el equipo suficiente, los medicamentos suficientes, es decir, es un genocidio lento que se empieza a observar en Cuba, y claro, el genocidio en Palestina, donde, si les digo esto de Cuba, en Palestina ya llevamos 2 años de la intensificación del genocidio. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con las mujeres? Tiene todo que ver. Las mujeres en Palestina y en Cuba están sufriendo de una forma desgarradora. Y entonces creo que tenemos que dejar de vernos de forma individualista, de que me preocupa solo mi pequeño espacio, mis amigas, mi familia, y preocuparnos de una forma muchísimo más amplia. Sí, creo que eso es como lo que comentábamos hace un momento de esta variedad de feminismos y cómo ciertos feminismos sí buscan posicionarse desde esta postura colectiva, ¿no? Y yo diría algo como, ¿qué pasa cuando cuando hay un genocidio? ¿Cómo acabar con un pueblo? Pues acabando con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque los derechos sexuales y reproductivos no solamente pasan por la despenalización del aborto y porque las mujeres tengan acceso al aborto legal y seguro, sino pasa también por garantizar que tengan condiciones dignas para maternar, por garantizar su salud sexual y reproductiva, por garantizar la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora, por ejemplo, en los pueblos de Palestina o en el pueblo cubano, particularmente con las mujeres? Pues que las mujeres, por ejemplo, en Palestina, si no tienen acceso a una buena alimentación, si no tienen acceso a una buena calidad de vida, que es dormir bien, que es no estar constantemente estresada y ansiosa por los bombardeos, pues entonces no se pueden embarazar, ¿no? Y si se embarazan es muy riesgoso, tanto para su vida como para la de sus bebés. Entonces, ¿qué es lo ¿Cómo acabar con un pueblo? Pues violentando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que no se puedan reproducir las familias, ¿no? Y es lo mismo que está pasando en Cuba. Entonces, sí tiene todo que ver que nosotras desde acá, desde nuestros lugares, desde nuestras formas de organizarnos, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, todo, podamos denunciar estos acontecimientos que están sucediendo con otras mujeres, porque al final nosotras vivimos muy cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, México es un país muy autónomo, sí, pero que también todo el tiempo estamos en riesgo de que nuestros derechos y ya se violentan, ¿no? Los derechos de muchas mujeres. Hace un momento hablábamos como de estos feminismos privilegiados, blancos, etcétera. No todas las mujeres saben, por ejemplo, que pueden abortar, ¿no? No todas las mujeres saben que pueden acudir a un hospital, a alguna práctica médica, o no todas las mujeres hoy saben
que la despenalización del aborto ya es un hecho en el Estado de México, ¿no? Entonces, es por esas mujeres, ¿no? O sea, por todas las mujeres que todavía no tienen acceso a esa información, es que necesitamos también salir, ¿no? A movilizarnos. Oye, dile a la cámara y dile a las compas, morras, que pueden abortar y que es su derecho aquí en el Estado de México. Sí, todas tenemos hoy el derecho a abortar de manera segura, de manera legal. El aborto dejó de ser criminalizado desde el año pasado. Todavía falta muchísima lucha para que pueda llegar esta información a todas las mujeres, pero creo que este es un espacio. Pueden ir a los hospitales, pueden pedir que se les practique un aborto y las autoridades de salud están en la obligación de poder darles ese servicio. Así es, el aborto legal, gratuito, accesible para todas y todes, es un derecho y quiero que sepan que se nos ha enseñado a que es sumamente complicado, arriesgado, con un montón de mitos y no es un procedimiento médico que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda a partir del misoprostol y la mifepristona. Y claro, tenemos que seguir educando sexualmente para protegernos, pero si hay un embarazo no deseado, tenemos todo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En México tenemos 19 estados ya despenalizados, faltan unos pocos, así que este 8M, pues la lucha también sigue siendo por la justicia reproductiva. Jan, ¿qué otras formas de movilizarnos, no solamente en este Día Internacional de las Mujeres, sino todo el año? Claro, hay muchas formas, creo que hay muchas organizaciones, muchos colectivos y colectivas que nos organizamos durante todo el año, no solamente en el 8 de marzo, con actividades, talleres, cinedebates, talleres de fanzine, talleres de bordado. Apenas tuvimos un taller de bordado y en donde retomamos como estas prácticas que parecieran pues sí, de las mujeres, pero con un sentido político, ¿no? Un chismecito político para hablar de la geopolítica, para hablar de cómo nos sentimos ante la guerra, para hablar de cómo nos sentimos ante tanta violencia y qué hacer, ¿no? Entonces, tenemos esas actividades. Yo formo parte de un colectivo que se llama Mujeres Organizadas México. Tratamos de hacer actividades todo el año y nuestra próxima actividad estamos recaudando fondos para asistir al tercer encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe, que se va a realizar a finales de julio de este año en Buenos Aires. Estamos muy emocionadas y queremos ir porque precisamente esos espacios nos permiten ver cómo están pensando otras mujeres, qué están haciendo otras mujeres, cómo se están organizando, cómo están resistiendo ante gobiernos ya que están violentando sus derechos, como es el caso de Milei en Argentina. Entonces, pues estas son otras formas de organizarnos. Excelente, pues ya saben las personas que nos están escuchando que pueden contactar a Janet, a la organización de Mujeres Organizadas México, uno, para apoyarlas en el financiamiento, para ir al encuentro, y dos, para sumarse a las actividades que están haciendo acá en el Valle de Toluca. Jan, fue un verdadero placer, me encantó escucharte y que nos compartieras tantos conocimientos hoy. Muchas gracias por haber estado en nosotras. Vamos a la cápsula de recomendación, entonces no se vayan y ahorita nos vemos. Y para nuestra cápsula de recomendación les tengo un libro que le tengo mucho cariño, se llama Movidas por el Deseo, genealogías, recorridos y luchas torno al 8M, de varias autoras argentinas, y esta es una apuesta colectiva que sistematiza debates y pensamientos sobre el 8M desde el sindicalismo, desde el socialismo, desde la izquierda, y pues sí, que llaman a las mujeres a seguirse organizando. Es de Argentina, pero Argentina es un gran bastión del feminismo, así que nos va a hacer también todo el sentido del mundo desde donde sea que lo estemos leyendo. Muchas gracias por acompañarnos en Nosotras. Síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Julia Didrikson y nos vemos en el siguiente episodio.